El otro día mi radio de Encro se dañó y tuve que buscar una solución rápidamente. Por eso me dirigí a Casa Inmotadores, que son los representantes para Colombia de Encro. Y allí fue donde encontré mi radio Sky Pro. Quiero compartir con ustedes mi experiencia. Just tells the story. John Vargas captures the glory. With light and art in perfect harmony. Photography that inspires endlessly. Hola amigos, me tocó venir acá, a Casa Importadores, que ustedes saben que es donde me gusta comprar mis flashes, porque como vieron se me dañó el radio y me tocó comprar nuevo radio. Ahorita hacemos el desempaque y miraremos qué funciones trae este radio. Súper genial. Ya saben, si quieren, pueden venir aquí a Casa Importadores. Acá les voy a dejar el link para que lo miren y también tiene canal de YouTube. Casa Importadores es un sitio magnífico para cualquier tipo de fotógrafos. Tienen una gran cantidad de equipos e-intro y todo lo que tú necesites para temas de iluminación. También tienen algunas cosas muy interesantes de trípodes y otros accesorios. Este es el Sky Pro. Como pueden ver, es un diseño bastante robusto y bastante interesante, aunque es muy ligero. Y esto es muy importante cuando estamos haciendo una sesión de fotografía por largo rato. Vamos a profundizar en algunas de las características del Sky Pro. Este radio funciona con todos los flashes modernos de Ellington. Además, una de las características más importantes es un rango de operación, que podemos utilizar este radio para controlar flashes que están máximo a 200 metros en campo abierto. Tiene diferentes canales disponibles, hasta 20 canales disponibles para que vaya ninguna interferencia. Esto se utiliza cuando en un mismo ambiente hay diferentes fotógrafos, cada uno con sus flashes Ellington. Podemos colocarlo de tal forma de que podamos operar nuestros flashes sin ningún tipo de complicación. Además, algo muy interesante es los modos de sincronización. Tiene un modo de sincronización de alta velocidad, donde podemos coger nuestros flashes y sincronizarlo con una velocidad máxima de hasta 1/8000 segundos. Esto es muy interesante. Estos modelos vienen cada uno para Sony, para Canon o para Nikon. Pero lo más importante es verlo en acción y eso lo vamos a hacer ahora. Utilizar nuestro radio es extremadamente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es verificar que tanto nuestro flash como nuestro radio se encuentren en el mismo grupo y frecuencia. Y ya estamos listos para disparar. Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico para que vean lo fácil que es utilizar este disparador con mi flash intro. Normalmente, como yo soy fotógrafo de retrato, disparo con mi cámara, que es esta cámara Sony, que es una Sony Alpha 7 Mark II R con este lente que es un Sigma 50 milímetros. Yo normalmente disparo con esta configuración que es 125 horas de sincronización y F8. Ya organicé el flash de tal forma de que esa sea la luz que me está generando para poder realizar esta fotografía. Miremos Color Syncers. Ahí ya se hizo la primera fotografía. Esto es lo normal, pero vamos a hacer algo que es muy interesante que también me motivó a realizar la compra de este radio. Hasta ahí vengo trabajando como trabajo normalmente. Sin embargo, si yo quiero hacer fotografías en las cuales pueda sincronizar mi cámara de una forma que lo pueda hacer mucho mejor y pueda destellar a más alta velocidad, este radio me lo permite. Cosa que no podía hacer con el otro radio, que es el radio de aquí. Vamos a hacer un ensayo, primero para que ustedes vean. Voy a aumentar la velocidad de sincronización, la velocidad de disparo de la cámara para ver qué pasa con el flash cuando no lo estoy utilizando en un modo de sincronización iPad, sino lo va como si estuviera utilizando el otro radio. Vamos a hacer ese disparo. Ya tengo mi cámara en un 7.250. Vamos a ver qué potencia.
Tengo que aumentarle un poco la potencia al flash. Listo. Hasta ahí, la fotografía funciona, se puede sincronizar. Vamos a aumentar aún más la velocidad. En este momento vamos a disparar a un 500 de velocidad. Vamos a ver qué pasa con la fotografía. Como puedes observar, la fotografía no se sincronizó el flash. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es pasar nuestro radio a la parte de sincronización a alta velocidad. Vamos a hacer eso. Y ahora vamos a hablar del secreto para poder utilizar nuestro flash, que es este Deadlight RX4 para poder utilizar. Y esto simplemente tenemos que entrar a la configuración del flash. Esto se maneja en R0, R1 y R2. El R1 es como lo veníamos trabajando normalmente. Y ahora lo tengo que pasar a R2. Pero ¿cómo se pasa? Simplemente presionamos estos dos botones. Lo dejamos aquí en R2, como lo pueden ver, y ya tendríamos nuestro flash listo para disparar a alta velocidad. No es solamente cambiar el flash allá a R2, sino que también tenemos que hacer una manipulación de nuestro radio. Y esto cómo lo hacemos, entramos acá al setup, entramos acá y le damos el modo de velocidad. Ahí pasa de verde a rojo. Y en esta ocasión ya estaríamos disparando nuestro flash a alta velocidad. Vamos a ver cómo queda la fotografía. No solamente es organizar nuestro flash para que quede en alta velocidad, sino que también tenemos que organizar el radio como ustedes vieron. Ahora vamos a proceder a tomar la fotografía. Recuerden que la estamos tomando con una velocidad de sincronización de 1/500, que normalmente no podríamos lanzarla con esta cámara. Ahora vamos a aumentar aún más la velocidad, a ver qué pasa. Aquí ya estoy disparando a 1/1000 con esta cámara. Subamos aún más la velocidad. Ya lo tenemos a esa velocidad. Ahora, subámosla más hasta 1/8000, que es la que en teoría se puede sincronizar. Y aquí tenemos nuestra fotografía a 1/8000. Obviamente tocó a mostrar los diagramas y este está en 1.4. Como pueden observar, ya puedo utilizar esta cámara con este flash y disparar a alta velocidad. Esto, en este ejemplo, no se ve mucho la diferencia, pero nos permite hacer fotografías congelando movimientos y haciendo cosas muy interesantes. Después de utilizar este disparador por casi 2 meses, se convirtió en algo muy importante dentro de mi equipo fotográfico. Este me da la versatilidad. Además, es muy confiable, cosa que no pasaba con el otro disparador de Keep, que en algunas oportunidades le daba toda fallida. Sin embargo, con este no he tenido ese problema. Y me da la posibilidad de explorar otro estilo fotográfico al poder sincronizar a esta velocidad, que eso es muy interesante para mí. Si quieres comprar este disparador aquí en Colombia, te recomiendo que lo hagas en casa de importadores. Acá te voy a dejar las redes sociales de ellos. Igual ellos también tienen un canal de YouTube muy interesante. Y nada,
Espero que les haya gustado este video. Como siempre, darle like, comentar y nada, hemos llegado al final. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y como siempre les digo, nunca, pero nunca dejen de hacer fotos. Chao. Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.